porque María Luisa es una de las mujeres que más escucha a nuestro querido Papa Francisco. Bueno. El mismo que nombró María Luisa hace 2 años consultora de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, que como todos sabemos es uno de los órganos más importantes del gobierno de la Iglesia. Y además fue gracias, yo creo, que a tu espontaneidad en el Sínodo de la Amazonía, cuando él te conoció más. Si no, luego me corriges. Ella es hija de maestros, licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, posteriormente licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Pastoral Juvenil por la Universidad Salesiana de Roma, y eso le ha hecho estar muchos años en la educación, como muchas y muchos de los que estamos aquí. Es también directora y acompañante de ejercicios espirituales. Y antes de entrar en la congregación de las Hijas de Jesús, a la cual pertenece a los 21 años, trabajó como funcionaria administrativa en el Ministerio de Información y Turismo en Madrid. Hoy tiene 78 años, ¿quién lo diría? Sobre todo, tras unos pocos minutos de charla con ella, lo vais a ver. Ella piensa en femenino, pero piensa sobre todo con los pies en la tierra. Acaba de celebrar hace muy poco sus bodas de oro, de votos perpetuos, y entre otras cosas agradecía a Dios su llamada y el que siempre en su congregación le hayan dejado volar. A mí eso me pareció muy bonito, porque define muy bien su carácter alegre, confiado, eficaz y con empatía, que le hace próxima a muchas personas y a muchas culturas. No en vano ha trabajado varios años en el movimiento educativo de Fe y Alegría, tanto en Argentina como en Italia, con migrantes de América Latina, y luego en Madrid, en Entre Culturas. Actualmente, aunque vive en Roma en la Curia General, ya sigue acompañando grupos de diversidad sexual como Crismón en Madrid, que es una asociación cristiana de homosexuales y lesbianas. Y también, claro, está vinculada a dichos grupos en Italia, Guadalajara y Monterrey en México. Ella participó en el Sínodo de la Fe de los Jóvenes y en el discernimiento vocacional y en el de la Amazonía. Y actualmente es miembro de la Comisión de Espiritualidad, una de las 4 comisiones que preparan el proceso sinodal que ya estamos celebrando y en el cual queremos seguir formándonos, insistiendo y participando. Tanto yo como muchas de nosotras conocemos a María Luisa desde hace mucho tiempo, desde los campamentos de Silos, más o menos. Después hemos trabajado contigo muy a gusto en los talleres de perdón y reconciliación y de ejercicios contigo y con Elías López. Ella sigue dedicándose a acompañar a todo tipo de personas, lo que considera una misión urgente y necesaria hoy en nuestro mundo. Le gusta mucho escribir y tiene bastantes artículos en revistas y en Vida Nueva, pero voy a señalar solamente el libro que tiene con Rafael Luciani y Jaime Atatay. Querida Amazonía, soñar la conversión. Se define como una mujer apasionada por su vocación, por la educación en la que cree como factor de cambio, y sus aficiones, además de escribir, son la lectura, pasear, contemplar la naturaleza y bailar. Y aunque es muy charlatana, disfruta el silencio para conectarse con ella misma y con el Señor. Pues gracias, María Luisa, como siempre, por haber colaborado en esta formación sobre la sinodalidad. Y desde que el momento en que te lo preguntamos y te lo pregunté, dijiste sí. Y así que os dejo con ella, que es mucho más interesante que escucharme a mí. Y ya hemos dado paso pues, a la gente que se estaba incorporando. Gracias, María Luisa, te dejo y Arantxa irá proyectándote cuando tú digas. Ahora ya le digo, sí, muchas gracias, Lolín. Bueno, como está en la pantalla no se me ven los colores, pero así me has hecho sonrojar en algún momento. Bueno, una sabe que el cariño y la amistad pues exagera un poquito las cosas, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho estar aquí. Como dice Lolín, ya nos hemos encontrado con algunas de vosotras en otros ámbitos, con algún laico. Ahí está Jorge Botana, que acaba de escribir, que está viajando y que no se podía conectar. Otros que no conozco, pero bueno, creo que somos familia, familia ampliada, ¿verdad? Y ya los
la intercongregacionalidad y la colaboración se nos va haciendo con natural y es que muy bonito, ¿no? Es bueno, somos seguidoras y seguidores de Jesús y ahí nos unimos y después tendremos algunas diferencias, pero poquitas, es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Entonces, desde que yo vine a Roma en segunda vez, porque esta la tercera vez que estoy en Roma, nos reuníamos siempre en los grupos de justicia y paz de la UIS, en la Casa Curia Oeste, en la Villa Nomentana, durante mucho tiempo. Yo hice ejercicios en vuestra casa de Nemi varias veces. Bueno, tengo muchas vivencias, muchos momentos muy ricos compartidos, ¿no? Y como digo, pues somos de la misma espiritualidad y eso nos une sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, mi prioridad este año es el sínodo y los acompañamientos. Dejé otras cosas porque todo no se puede. Entonces, lo que me piden sobre este tema, pues siempre tengo tiempo porque a eso me estoy dedicando, ¿no? Y como digo, habiendo seleccionado qué cosas dejar y a qué dar prioridad, ¿no? Y el sínodo está teniendo mucha proyección de este tipo de grupos, de todo tipo, de muchos países. Con la conexión ahora virtual, pues también eso nos facilita, ¿no? Entonces, uno es el trabajo de las comisiones hacia adentro y otro es hacia afuera esta proyección de acompañar, de informar, de animarnos, ¿no? En ese sentido. Así que yo soy la más agradecida y agraciada por ser partícipe de estos espacios, ¿sí? Vamos a ir proyectando unas imágenes que iremos comentando. Luisa, perdona un segundo. Sí. Para los que se incorporen nuevos, ya sabéis que podéis ir haciendo vuestras preguntas escritas en el chat, como hemos hecho otros días, porque como queremos darle a ella el máximo de tiempo, pues luego dejaremos un tiempo quizá más corto para el diálogo. Sí, yo no quisiera tampoco agotar mucho tiempo, sino es muy importante que nos escuchemos también, ¿no? Gracias. Bueno, pues vamos a ir proyectando, como decía, vamos a ir comentando, partiendo del logo que ya conocemos, ¿verdad? Se hizo un concurso en la Secretaría del Sínodo y se fueron seleccionando diseños. Al final quedaron 3 y se eligió este, que es de una chica francesa de la Comunidad de Vida Cristiana, que ya lo conocemos, como digo, creo que expresa, ha plasmado bien lo que queremos ser, ¿no? De caminar juntos, la diversidad, el caminar juntos siendo diversos, ¿no? De edades, de estilos, de opciones de vida, etcétera, bajo el mismo sol, bajo el mismo árbol, ¿no? Y ahí aparecen, no se ve bien, pero la Iglesia sinodal con la participación, la comunión y la misión, los 3 elementos que configuran este título y este sínodo, ¿verdad? Y vamos a poner un poquito el esquema que voy a seguir, los puntos. El punto de partida, vamos a ver de dónde arranca esta invitación. Vamos a recordar un poquito los sínodos anteriores y ver qué novedad tiene este sínodo, que tiene elementos muy distintos a los anteriores. Yo he participado en los 2 últimos, como ha dicho Loli. Y después, qué aportaciones nos ofrece o nos abre horizontes a la vida religiosa. He hecho un poquito como pasos de síntesis, de llamadas. Cuando hablo de vida religiosa, entendémonos los laicos que están y otras personas de otras congregaciones, digo, familias carismáticas, familias en última instancia de cristianos seguidores de Jesús, ¿verdad? De la manera que sea. Después hablaré de un futuro que yo creo que no tiene vuelta, y ya estamos en un estilo de iglesia que ojalá no retrocedamos, ¿verdad? Y después termino con unos versos, a mí me gusta mucho la poesía, y bueno, creo que los poetas me expresan lo que yo a veces siento y no sé expresar, ¿no? Entonces me apropio de su inspiración. Bueno, pues vamos a ir pasando. ¿De dónde arrancamos? Yo he puesto 3 invitaciones que nos han venido del Papa, ¿verdad? Ya cuando en 2015 el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer milenio. Esto ya está escrito, como sabemos, en octubre del 2015, ¿verdad? De las uniones de la vida religiosa, el dicasterio, pues nos ha venido también invitación, ¿no? Caminar juntos con la riqueza de los múltiples carismas, la llamada del Espíritu que nos necesita, ¿verdad? Bueno, eso está dicho en octubre, que se nos invitó a dar nuestras aportaciones también. Desde la propia congregación yo pedí que pasasen algún dato de Mónica, de vuestra general, que también conozco,
y ella decía, podemos preguntarnos, estoy abierta a convivir y trabajar con personas de otras culturas, generaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos son invitaciones, preguntas abiertas que vamos respondiendo con este camino que hacemos juntos, nunca mejor dicho, que no es en solitario, ¿verdad? Bueno, recordar, refrescar que es un sínodo, realmente en la segunda parte del Vaticano II, Pablo VI pone en funcionamiento esta Asamblea de Obispos para que ayuden al Papa en el gobierno de la Iglesia. Ese es el objetivo, ¿no? Pero como recordaremos, el cambio fundamental del Vaticano II es la Iglesia, que pasase de una Iglesia, vamos a decir, piramidal, de yo arriba está la autoridad y manda y los demás obedecemos, a una Iglesia pueblo de Dios, comunidad de comunidades. La Lumen Gentium es fundamental, es el documento eje de este cambio, y la Gaudium et Spes, que integra, aproxima la vida del mundo, la vida de la Iglesia, no son paralelas ni contradictorias, sino que se tienen que integrar e iluminar mutuamente, ¿verdad? Y los últimos sínodos de los jóvenes de la Amazonía, que yo, en los que he participado, la composición, como sabéis, son obispos, arzobispos, cardenales, y después hubo un grupo de jóvenes, hubo un grupo bastante numeroso en el de la Amazonía de los pueblos aborígenes. Evidentemente fueron distintos, no solo por la participación, la metodología es la misma, ahora voy a explicar. Fueron distintos ¿en qué sentido? En que el de la Amazonía, cuando el Papa va a Puerto Maldonado, a Perú, y convoca o dice voy a convocar un sínodo de la Amazonía, desde aquel momento las comunidades, los grupos, las diócesis se ponen a trabajar lo que fue el instrumento de trabajo que nos llegó cuando estábamos ya en el aula, ¿no? Porque siempre hay un instrumento de trabajo, un documento preparatorio, pero este venía muy preparado por todas las bases, ¿verdad? Por todas las comunidades. Así como el de los jóvenes, sí, habían participado jóvenes, pero era distinto porque sus miembros, evidentemente, eran de otros contextos, etcétera, ¿no? Hay una diferencia notable, bueno, en el Vaticano II hubo 23 mujeres observadoras, que, bueno, supongo que habría sus resistencias, pero se decía que las mujeres somos la mitad de la humanidad y que cómo no vamos a estar presentes, y no solo presentes, sino dando una palabra, etcétera, ¿no? Bueno, han pasado más de 50 años y no digo que no hemos avanzado, pero poquito, es todo muy lento, como sabemos, ¿no? Entonces, la metodología en sínodo es así, hay un aula, como sabéis, ahí estamos las 300 personas, hay intervenciones de 4 minutos, se nos dan los textos escritos de quien participa, normalmente vamos siguiendo el documento preparatorio, ¿no? Y ahí no hay diálogo, solamente se escucha. Lo rico de los sínodos son los grupos lingüísticos, primero por la lengua y segundo porque son números de 25 o 30 personas cada grupo, entonces los debates, los diálogos son riquísimos y son muy, muy interesantes, muy intensos. Siempre, de verdad que en los dos sínodos he visto mucho respeto, mucha libertad de expresión y digo, debates vivos de los contextos de donde cada uno venimos, y las cosas hay que votarlas, hay que discutirlas, hay que firmarlas, hay que poner las razones, ¿no? Es un trabajo muy laborioso, de mucha responsabilidad, pero compartida, digamos, de corresponsabilidad, ¿no? En ese sentido, también es importante que los obispos, arzobispos, cardenales no están allí con su rol, ¿no? Sino que, bueno, todos somos participantes del sínodo, el responsable último es el Papa, y el Papa no suele estar ni apurado ni precipitado, suele estar tranquilo, de muy buen humor, de mucha alegría, está mucho con la gente, va antes de hora y está en la hora del café y se queda después de la sesión, o sea, él está siempre presente, muy presente, y el ambiente es una experiencia riquísima de ambiente fraterno, natural, cordial, ¿no? Donde no nos llamamos por títulos, nos llamamos por el nombre, parecen cosas tontas, pero son importantes, ¿no? Hace un ambiente mucho más natural, mucho más humano, mucho más cordial, ¿no? Bueno, eso es un poquito lo genérico. Decir que en el sínodo de los jóvenes éramos 12 mujeres, 7 religiosas y 5 laicas. Entonces estábamos en número absolutamente minoritario, tampoco podíamos votar,
nos lo tomamos, bueno, a veces nos enfadamos, pero a veces lo tomamos con humor, porque no podíamos. Y entonces cuando el secretario decía, se pide que los padres sinodales usen el botón de la derecha para hacer su votación, nosotras decíamos, nosotros somos sinodales, pero no somos padres, por lo tanto no podemos votar, ¿no? Entonces, y después, en ese sínodo, además, se permitió que votasen los superiores generales que eran sacerdotes y los que no eran sacerdotes, porque antes no podían votar los no sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, maristas, La Salle, no podían. Y en ese sínodo de los jóvenes, el Papa puso de su puño y letra una notita en el reglamento que podían votar. Claro, eso abrió la puerta a que la diferencia con la mujer era mucho más fuerte, porque estaban superiores generales que no podían votar, ¿no? Entonces el superior por ser varón, la mujer por ser mujer, ¿no? Eso fue muy fuerte y, bueno, causa de muchísimos debates, de muchísimas horas de discusión. Bueno, y en el Sínodo de la Amazonía ya éramos 40 y tantos, porque había un gran grupo, como digo, de pueblos originarios, había religiosas, laicos, laicas, y un poquito más, ¿no? Pero igual se nos hablaba mucho, queréis un sínodo de mujeres, queréis un sínodo de tal, y nosotros decíamos, no, queremos sínodo de pueblos de Dios, donde esté representado el pueblo de Dios, no un campo ni un grupo especial, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito lo... tengo que decir que Sínodo de la Amazonía a mí y a mucha gente nos marcó muchísimo, porque fue escuchar unas denuncias fuertísimas, auténticas denuncias proféticas, ¿no? De quienes están sufriendo el problema serio de la Amazonía, y la Amazonía además como, no sé, como imagen o como icono del mundo, no solo los 9 países afectados, ¿no? Entonces, escuchar las luchas tremendas que tienen, ¿no? Para vivir, para sobrevivir a nivel pastoral, no tienen sacerdotes, no tienen ayuda, no tienen Eucaristía, o sea, es como una carencia de todo, ¿verdad? Paradójicamente tienen mucha riqueza, pero al mismo tiempo, ¿no? Se les limita o se les recorta esas posibilidades de vivir, ¿no? Bueno, todo eso es fuerte y creo que después, ¿no? Lo que han hecho ahora de la Asamblea Eclesial, no episcopal, yo creo que está haciendo un buen proceso que sirve también de luz para el resto de la Iglesia, no solamente para el territorio geográfico o geopolítico, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito la novedad de este sínodo. Primero, es un proceso, ya están ahí las fechas que sabéis, ¿no? No es un acontecimiento de 3 semanas en Roma y se acaba, no, es un proceso que ya estamos iniciando y tiene 2 años con etapa diocesana, de conferencia episcopal, continental, universal, etcétera, ¿no? Y se comienza desde abajo. Y el documento preparatorio, el instrumento en labores, va a venir de lo que estamos haciendo ahora, de los aportes que vayamos dando. Ese va a ser un documento de trabajo. Quiere decir que de la vida que volquemos ahí, después es lo que se va a llevar al aula sinodal, ¿no? Hay un subrayado muy fuerte, lo veréis en los primeros números del documento preparatorio, ¿no? Habla de las personas que están en los márgenes, que hemos dejado o que no hemos dejado entrar en la Iglesia o que las tenemos ahí. Bueno, el tema de la inclusión, ¿no? Es una invitación universal, sin excluir a nadie, ¿no? Y lo interesante también, que esto lo dijo el cardenal secretario en el comienzo del sínodo y a veces a lo mejor pasó desapercibido, es que este proceso es de ida y vuelta, ¿no? Se hará todo el proceso de aportaciones a esos niveles que he dicho, pero antes de que el Papa firme el documento, volverá a las iglesias particulares para que todavía se puedan poner enmiendas, se puedan hacer sugerencias, etcétera, ¿no? El sínodo es, yo digo siempre, la penúltima palabra, ¿no? Porque la última la tiene el Papa. Evidentemente el Papa, con lo que recibe del sínodo, puede hacer un documento u otro. Normalmente sí, lo hace con lo que ha recibido, porque para eso se ha estudiado y se ha reflexionado, ¿verdad? Pero bueno, esta vez va a ser así, ¿no? Va a ser que tiene un proceso de ida y vuelta para que digamos, bueno, esto nos representa, nos pone palabra, hemos expresado y hemos sido acogidos, ¿no? Es importante. ¿Seguimos? Bueno, vamos un poquito con la vida religiosa, pero digo, los laicos o laicas que seamos de la familia, de otras carismas, nos sentimos todos como familia, seguidores de Jesús, eso es lo que nos marca, ¿no? Entonces he sacado algunos datos de los documentos, de las reflexiones, de lo que vamos haciendo, ¿no?
¿Qué se nos pide? ¿A qué se nos invita? Seguramente no son cosas nuevas, sino invitación a revitalizarnos, a renovarnos, ¿verdad? Entonces, pues identificándonos, cambiar un rostro inteligible que esté marcado por el ser y no tanto por el hacer, ¿verdad? Que sea significativo y que se entienda hoy, ¿no? Que esto recuerda un poco, como sabéis, el Vaticano II. La Iglesia ha de renovarse a la luz de las fuentes y tiene que ayornarse, la típica palabra italiana que quedó acuñada, ¿no? El ayornamiento, como la puesta al día, como la actualización, porque si no adecuamos el lenguaje, las formas, etcétera, podemos no ser entendidos, ¿verdad? Bueno, que sea un signo profético y compasivo, orante, se insiste mucho en este sínodo, la oración, que es un proceso, es un acontecimiento espiritual, no es un mero parlamento, dice mucho Francisco, ¿verdad? Es un proceso de escucha al espíritu, de discernimiento, etcétera. Entonces, somos menos en la vida religiosa, estamos disminuyendo, estamos bajando, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos? El punto, en mi opinión, no es el número, sino ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Nos sentimos fecundas? O sea, ¿estamos dando vida? ¿Somos generativas? El otro día hablaba yo con un gobierno general de otra congregación y salió el tema del número, claro que somos pocas, que no llegamos, que no tenemos fuerzas, ¿qué tal? Entonces surgió la pregunta, ¿y si somos pocas y con muchos años y con achaques y no podemos? Y me recordaba y les conté una anécdota que me contaron los jóvenes en el sínodo. Una noche me dijeron, resérvate una noche para venir con nosotros a comer una pizza. Bueno, fue un examen, antes de la pizza fue un examen de mi vida, de mi vocación, de todo. Y salió el tema de la gente mayor y la gente joven y tal. Y los jóvenes me dijeron, nosotros no tenemos problema y nos entendemos bien con la gente mayor, siempre que tengan el corazón fresco. Así me dijeron, digo, chicos, no perdís nada, ¿eh? No es cuestión de años, digo, efectivamente, no es cuestión de años, corazón fresco, ¿no? Entonces, con este gobierno general yo les decía, les lancé la pregunta, cuando vosotros, que eran generales y eran gobierno general y gobiernos provinciales, ¿no? Cuando vosotros hacéis visitas canónicas, ¿qué preguntáis a las hermanas? Si queréis saber la temperatura espiritual, ahora que nos tomamos tanto la temperatura, ¿verdad? Si queréis saber la temperatura espiritual de la provincia, de la congregación, ¿cuáles son las preguntas que hacéis? Y entonces la general me devolvió la pregunta y me dijo, tú que no estás en el gobierno, ¿a ti qué te gustaría que te preguntaran? Y le dije, pues mira, me gustaría que me preguntaran si soy feliz, si me siento realizada como mujer, si soy fecunda, venía por esto, ¿no? Si realmente siento que este es el lugar donde Dios me quiere y quiero seguir aquí y me siento en mi lugar, me siento en mi centro y me siento fecunda porque me parecen, entonces la general dijo, pues son preguntas muy fuertes. Claro, pero son preguntas existenciales que a mí me ayudan, me estimulan porque me hacen que yo caiga en la cuenta de cómo estoy verdaderamente. No de lo que hago, ni de lo que digo, ni de... Y si me preguntan por el horario, si salgo, si entro, por cosas que me pueden sonar a control, o pues, no me ayudan, me ayuda a ir al fondo ¿no? de cómo estoy, María Luisa, cómo estás, cómo te sientes. Como ya he desvelado mi edad, Lolín, pues lo digo, ¿cómo te sientes con 78 años, no? ¿Por dónde va tu fecundidad? ¿Por dónde va tu sentido de realización plena como mujer, no? Y sabemos que hablamos de fecundidad no biológica, por supuesto, pero el corazón genera vida, ¿verdad? Es generativo. Entonces, a veces yo le digo a mi general, mira, acaban de ir 2 hermanas a la Amazonía, yo no puedo ir a la Amazonía, pero si necesitas que yo vaya a otro lugar para que otras se muevan a otro lugar de misión, de más frontera, yo estoy dispuesta, porque nos sentimos parte del mismo cuerpo, ¿no? Entonces, físicamente no estamos todas en los mismos lugares, pero con el corazón, con la disposición, con ser parte, sí, ¿verdad? Y a veces nosotros somos de educación y ustedes también, y yo toda la vida he vivido, trabajado en colegio entusiasmada, pero también he podido trabajar al mismo tiempo fuera, ¿no? Porque si no, el colegio también es una esponja que te chupa todas las energías, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo también hacemos toda esta dimensión de
acompañamiento espiritual, de ejercicios que están en la entraña de nuestra espiritualidad y que yo creo que es el fruto granado, ¿verdad? Los ejercicios y que hoy, y el acompañamiento que la gente lo necesitamos. Me pongo en primera de plural, no digo que lo necesitan, yo necesito ser acompañada, cuanto más acompaño, yo necesito hacer ejercicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, vivir como parte del pueblo de Dios, no separadas, ¿no? También yo creo que es del espíritu, que seamos menos, que tengamos que sumarnos con otros y otras, con laicos, con otras congregaciones. Yo creo que es un signo del espíritu para que no caminemos solas, para que no nos creamos que somos potentes. No, no, yo creo que es una lección histórica que nos viene del Señor, ¿verdad? Nuestras estructuras sinodales, que tenemos muchas de participación comunitaria, de congregación general, de capítulos, ¿son de verdad? ¿Son? ¿O son solamente nominales, verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra pertenencia afectiva y efectiva? Y somos corresponsables y me siento parte. Yo digo siempre, la crítica a mi congregación, la crítica a la iglesia, es porque me siento parte y me duele y lo que no veo bien y quiero mejorar, ¿no? Entonces, afectiva y efectivamente me implico. Para mí la crítica es un compromiso, porque me siento parte, me siento activa, no me siento espectadora. Como si soy espectadora no me importa lo que pase. Si soy perteneciente, evidentemente me toca por dentro, ¿verdad? Pues la familia, la iglesia, con todo lo que estamos sufriendo. La iglesia nos duele, las congregaciones nos duelen cuando no caminamos según el Evangelio, ¿verdad? Bueno, pero queremos mejorar, no queremos darnos por derrotadas, sino estamos en camino de superación siempre. Seguimos, Arantxa, por favor. Estas actitudes salen mucho también como actitudes a mantener y a conservar en el proceso sinodal, ¿no? Que es la conversión a todos los niveles, personal, comunitaria, institucional, ¿no? La escucha de unos a otros, mutuamente nos escuchamos y juntos escuchamos al Espíritu, ¿no? Y lo hacemos en discernimiento, buscando conjuntamente. Y ahí sabemos ya, discernimiento también lo tenemos como regalo en nuestra espiritualidad. Ninguna palabra sobra, todas deben ser acogidas, integradas, porque todas escuchamos al Señor y tenemos algo que decir, algo que compartir, ¿verdad? Hablamos en el sínodo de la Reforma, que hay gente que dice, pero te vas a hablar de la Reforma de Lutero. No. Volver a la forma original, ¿no? Que yo digo, a mí me gusta mucho lo de la vida religiosa, volver al primer amor, renovar el sí. El sí es dinámico, no es cuando dices los votos, sí, pero cada día hay una vuelta al primer amor. Y si no lo conservamos, ese amor se va apagando, se va, como pasa en los matrimonios, se va diluyendo y no nos reconocemos, ¿verdad? Entonces, aprovechar que vamos a reformar la iglesia, el modo de ser iglesia, según la forma original que es la de Jesús, ¿verdad? La del Evangelio. Y renovarnos, como digo, y salir a comunicar lo que hemos visto y oído. Esa es la misión, ¿verdad? No tenemos nada más importante que hacer que comunicar, que compartir, que ser testigos de lo que hemos experimentado, de lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Y después la comunión y diversidad, que veremos ahora más adelante, desde lo que cada uno somos, ¿eh? La comunión no es uniformidad, no es homogeneizarnos, ojo, que hay una tentación hoy día de todas iguales, todo al mismo tiempo, pensamiento único, ojo, no. La comunión es que nos unimos en lo fuerte, en lo fundamental, en la fe, en el carisma, y el árbol después, con esa raíz fuerte, tiene muchísimas hojas, muchísimas ramas, muchísimos frutos, y la diversidad es un don y una riqueza, no es una amenaza, no es un temor, no es que hay que defenderse, no. Si cada una somos original e irrepetible, no hay dos iguales. Y eso es lo que quiere el Señor, que cada una seamos, ¿no? Ahí está toda la teología paulina de Pablo, del cuerpo y los miembros, ¿verdad? Que cada uno es distinto y que todos forman parte del mismo y que ninguno sobra y ninguno es más que otro, ni por categoría, ni no. A mí esa teología me parece crucial, ¿no? Porque no hay nadie que quede excluido. Pero eso sí, ¿dónde hacemos la comunión? La comunión no es en lo cambiable. Antes teníamos esta forma, ahora tenemos la otra. Esto, no, eso es cambiable, eso es mudable, eso es relativo. Lo que hay que conservar y cuidar y mimar es la raíz, es la común unión, ¿verdad? Porque estamos dispersas por el mundo, por tareas, por un montón de diversidades que son tan ricas para el cuerpo. Cuerpo congregación, cuerpo iglesia, ¿verdad?
Si fuéramos todos iguales, qué horror, ¿no? Porque matamos la riqueza original, la riqueza original. Vamos adelante. Bueno, y algo más. La integración de laicos y formación conjunta me parece hoy fundamental en este camino sinodal, ¿no? Hacerlo conjuntamente, formarnos como estamos haciendo, escuchamos, participamos, laicos, hermanas. ¿Por qué? Porque tenemos una raíz igual y después nos diversificamos, ¿verdad? Pero la raíz nos da la savia, nos da el sostén para caminar, ¿verdad? Y entonces, bueno, en el sínodo también tenemos todo esto, ¿no? Creo que mi primera función es informar, delegar, compartir liderazgo, que es repartir poder. Es muy importante esto, ¿eh? Y a veces decimos con falsas humildades, yo creo que son falsas humildades. Yo no tengo poder. Mentira, todos tenemos nuestro espacio, nuestra cuota de poder. Más grande, más pequeña, no importa. Ya está, si eso no es ni bueno ni malo, es. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? En línea ignaciana todos son medios, ¿verdad? ¿Cómo los usamos? Usamos los que nos ayudan, dejamos los que no nos ayudan, ¿verdad? ¿Qué decirle el discernimiento apostólico en común? Si no lo hacemos en común, ¿qué discernimiento es? Si la misión es compartida y no lo hacemos en común, ¿qué discernimiento apostólico es, verdad? ¿Cómo ejercemos la autoridad, la obediencia corresponsable, discernida? Yo me estoy encontrando acompaño a mucha gente de América Latina en talleres y en muchas cosas, con gente joven, religiosas jóvenes, que no viven esto, que no viven y lo discuten, porque yo digo, bueno, si te han propuesto un destino, un cargo, una responsabilidad, vamos a discernir quién te lo propone y tú, porque el Señor también te está hablando a ti, ¿no? Tú tienes que decir tu palabra, cómo te sientes con esta misión, con esta posibilidad, no te sientes. No, a mí me mandan y yo obedezco. Esta es la mano derecha del Papa, en el tema mujeres. Hay un micrófono abierto por ahí. Entonces decía, estos modos que ya no son nuevos, evidentemente, ¿no? Pero que tendremos que profundizar en esta sinodalidad. ¿Cómo ejercemos la autoridad? ¿Es un servicio? ¿Es corresponsable? ¿Es discernida? No es a mí se me ocurre, bueno, estoy exagerando, ¿verdad? Haciendo caricatura. A mí se me ocurre que tú ahora vas. No es así, no es así. La corresponsabilidad es en mi punto de vista, muy comprometida. A veces una dice, mira, decide y me cuentas. Es una tentación, en mi opinión, ¿no? Decide y me dices y lo que tengo que hacer. Porque cuesta a veces hacerse cargo de las decisiones y de los discernimientos que uno va haciendo, ¿verdad? Pero no entiendo que haya otro modo adulto y maduro que no sea una obediencia corresponsable, donde nos impliquemos, ¿verdad? Y si hay una misión compartida, los laicos también quedan afectados. De pronto esta hermana la llevamos para acá, la sacamos de acá, ¿no? Pero si estamos haciendo una misión compartida, no es tan así. Tenemos que entrar más personas al discernimiento apostólico en común, también para los envíos, también para los envíos. Y obviamente la centralidad es desde y con Jesús, no puede ser de otra manera. O sea, si no, todo lo que estoy diciendo hasta ahora se cae. Porque si Jesús no llena nuestro corazón, no hay esa relación personal con un Dios hecho hombre, hecho humano, muerto y resucitado, no hay nada de esto. Yo por lo menos no sabría cómo vivirlo, ¿no? Más luego todas las posibilidades que tenemos de acompañamiento. Yo creo que el examen ayuda muchísimo. O sea, un montón de cosas que tenemos ya establecidas y que las aprovechemos para crecer y para madurarnos y para ejercer la sinodalidad con más conciencia y con más responsabilidad, ¿verdad? ¿Seguimos adelante? Bueno, a modo de síntesis he puesto ahí unos puntitos que voy comentando. Escuchar deseos y exigencias de la humanidad, voces, gritos, susurros, silencios, quienes están en los márgenes, esto es del sínodo, esto es, las que somos de espiritualidad ignaciana, sabemos que la realidad, la vida, no puede dejar de ser escuchada junto con la palabra, ¿verdad? Entonces me parece importante reconocer y nombrar grupos que tenemos en los márgenes. No tenemos en la misma mesa eucarística personas divorciadas, ya casadas en segunda instancia o no, y a veces separadas. Hay ámbitos donde no se admiten.
Diversos núcleos de familias. En los colegios lo sabemos bien. ¿Cuántos núcleos de familias tenemos? ¿Cuántos hijos de 2 mamás, 2 papás? ¿Cuántos hijos de padres diversos que conviven, etcétera, y de madres que conviven? ¿Cómo los acogemos? ¿Cómo los integramos? ¿Qué decir de los sacerdotes secularizados, que son personas preparadas, que quieren vivir en la iglesia, que quieren seguir a Jesús? Y cómo a veces los dejamos fuera, ¿no? Los grupos de diversidad sexual mismo. Gente cristiana, gente que quiere vivir su fe, que quiere vivir en comunidad. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? ¿Cuánto? Y ahora lo que yo conozco, se están movilizando muchísimo, muchísimo, muchísimo para hacer llegar sus aportes. Han recibido una invitación, como todos y todas, y están queriendo decir su palabra, ¿verdad? ¿Qué decir de los científicos, teólogos? Yo en todas mis épocas de Roma he vivido y sufrido mucho con las prohibiciones, con las censuras a teólogos, ¿verdad? Intelectuales que no hemos sabido acompañar el desarrollo de la ciencia con la fe y han quedado fuera. Bueno, y ahora, por ejemplo, sabéis, en Madrid el otro día el cardenal Carlos Osoro contaba, ¿no?, que se está reuniendo con políticos de todos los niveles, de todos los partidos, con intelectuales, profesores de universidades civiles, y con empresarios, y me decía, mira qué curioso, hay gente que no tiene idea de la iglesia, que no quiere saber nada y sin embargo está atraído por qué podemos decir. Y la pregunta que les hacía Osoro era, ¿qué necesitáis? ¿Qué nos pedís a la iglesia? Bueno, es una forma de invitar, ¿no? De invitar a decir su palabra. Bueno, todo el tema de laicos, de mujeres, que vamos a contar, si lo tenemos aquí fresco, ¿verdad? No contamos, no estamos visibilizadas. Yo en el sínodo de los jóvenes dije en un grupo, y luego hubo que poner razones y enmiendas y firmarlo y todo. Dije, mira, desde el Concilio Vaticano para acá, todos los documentos que hablan sobre la mujer dicen maravillas de nosotras, todos, dicen maravillas, pero en la práctica no existimos. Entonces, estaba moderando mi grupo un arzobispo de México, era una persona excelente, ¿no? ¿Y tú qué enmienda pondrías a este texto? Me decía, Carlos Aguiar se llama. Yo, pues que pasemos de las palabras a los hechos. Nada más, esa es mi enmienda, ¿no? Que no digamos tanto, que no se nos llene la boca en los documentos y luego no existimos. Y si vamos a lo cotidiano de nuestra vida, en las casas de ejercicios, ¿cuántas mujeres estamos dando ejercicios? ¿No? Pero en los documentos hablan todos que la mujer hay que darle. Yo miro las fechas de las tandas de ejercicios, pues en una tanda, en una casa que voy a dar en julio, estoy sola y hay 2 meses enteros de varones dando ejercicios, digo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, seguimos, discernir si nuestras actuales estructuras responden a la actualidad o a épocas superadas. Esa frase que me parece mortal, siempre se ha hecho así. Esto no es cierto, hemos cambiado al paso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos otra vez lo fundamental y a qué llamamos lo secundario? No sea que cambiemos el orden y nos estemos debatiendo, peleando por cosas que son mudables, que son de costumbres, que son de normas, que a Claudina y a mi fundadora les daría lo mismo que se haga porque quieren ir a lo fundamental, no a lo variable, ¿no? Y a veces nos cargamos de un montón de cosas que además nos quitan libertad, nos quitan movimiento en la misión, nos quitan energía, nos quitan buen humor. Y una dice, pero si esto es relativo, pero si esto es totalmente accesorio, si aquí no va la vida. Entonces, yo creo que son tentaciones, ¿verdad? En las que, bueno, caemos a veces. Seguimos, por favor, Arantxa. Bueno, otras cositas más. El proceso espiritual orante, ya he dicho antes, mística de ojos abiertos, contemplativas en la acción. Ojo, ¿qué vemos cuando miramos el mundo? ¿Cómo están nuestros ojos para mirar el mundo? Porque a veces tenemos una mirada condenatoria, que no nos gusta, que criticamos, que condenamos, ¿no? Entonces, ojos, mística de ojos abiertos, no ingenuas, todo está bien. No, no, no. Hay que distinguir el trigo de la cizaña, ¿no? Pero hay que mirar desde el corazón. ¿Cómo mira Jesús el mundo? ¿Cómo lo acoge? ¿Cómo lo ama? Aun con sus sombras, evidentemente, ¿verdad? ¿Cómo son nuestras relaciones interpersonales? Fraternas, reconciliadas, reconciliadoras. Yo he aprendido de ustedes que tienen su carisma el tema del perdón, el tema de la reconciliación, ¿verdad? Y a veces arrastramos durante tiempo heridas sin cicatrizar.
que la persona viene y te cuenta, me pasó esto y esto y esto y esto, y tú no sabes lo que me pasó. Sí, todo gravísimo. ¿Pero cuánto tiempo hace eso? Y 3 años, 5 años, y todavía sigues con la piedra en el zapato. No has hecho tu proceso, no has buscado ayuda, no te haces acompañar espiritualmente, psicológicamente si necesitas. Pero ¿cómo vamos adelante con heridas así? ¿No? Que no nos dejan caminar, que nos frenan, pero que no nos ponemos a curarlas, ¿verdad? A tratarlas, ¿no? Para superar esta herida, ¿no? Y entonces las relaciones se nos cortan, se nos dificultan, porque no nos reconciliamos, no nos encontramos con la otra persona con la que hemos hecho la división, ¿verdad? Y nos cuesta vivir así, tenemos que dar pasos de reencuentro. La fidelidad creativa que va unido con lo que decía antes, ¿no? Con mucha audacia, con mucha valentía, para hacer propuestas nuevas. ¿Qué es lo que nos frena? Es que estamos aquí seguras, tranquilas y ya, ¿no? Después vamos a hablar, hay muchas fronteras, hay muchos lugares donde ir, ¿no? Somos pocas, bueno, vayamos de otras maneras, creemos otros caminos, otros formatos, los de siempre ya no valen, porque el mundo se nos ha cambiado. Entonces, para ser fieles hay que moverse. El ser estático no es fidelidad, la fidelidad es dinámica, ¿no? Y entonces necesitamos valentía porque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero ya vamos a otras formas, ya viene después, ¿no? O sea, revitalizar nuestra identidad carismática para compartirla con otros, ya solas no, con otras congregaciones, comunidades mixtas con laicos, la misión colaborando con quien sea, como ahora en la Amazonía, pues acaban de inaugurar ese programa de educación bilingüe, hay 30 voluntarios que se han estado preparando, laicos, laicas, religiosos, y conviven todos en una comunidad plural, porque todos van a una misión común, que es la educación bilingüe de esa situación de la selva. Eso es precioso, son formatos nuevos. ¿Por qué vamos a tener que tener los mismos formatos cuando las cosas han cambiado, ¿no? Como decía Rupe, temo que los jesuitas demos respuestas de hoy a los problemas de mañana, o respuestas de ayer a los problemas de mañana. Y por eso no se pierde lo esencial, no se pierde la raíz, no se pierde lo fundamental de nuestra vida, ¿verdad? Y yo he puesto ahí una urgencia de formación permanente, teológica, como mujeres, como laicos, como la dimensión afectivo-sexual. Yo esto lo digo como acompañante de mucha gente, y lo estamos viendo, de mucho sufrimiento, de mucha problemática, que no hablamos, que no podemos hablar, que con mi formador no puedo hablar, que soy homosexual y no puedo decir. Pero entonces, formadores y formadoras, ¿qué hacemos? Acompañantes, ¿qué hacemos? Donde la persona no puede abrir su corazón, no puede abrir su vida. A mí me parece urgente hoy acompañar personas abusadas por directores espirituales, por sacerdotes, por religiosas. Es lacerante, es durísimo, es una tragedia. Pero todo menos que no puede hablar la persona, que ya está víctima del abuso y además está amordazada con el silencio. Entonces, no digo que no estemos formadas, pero yo creo que hay que renovar también, refrescar, revitalizar estas dimensiones que por otra parte son tan humanas, tan de nuestro ser, femenino, masculino, ¿no? Pero explicitarlo, caer en la cuenta, ¿no? De cómo estoy yo. Yo otro día daba una charla a un grupo, a un centro que hay aquí de formadores y formadoras, que eran 60, 51 mujeres, 51 varones y 7 mujeres, ¿no? Y les decía esto, si ustedes como formadoras, como formadores, no saben dónde están, no saben qué les pasa, no se dejan acompañar, ¿cómo van a formar? ¿Cómo van a acompañar a otros? Y a veces ya hice los últimos votos, ya soy superiora, ya soy provincial, ya soy obispo, no necesito. ¿Cómo? ¿Tu persona ya está terminada? O a lo mejor estás dando consejos y orientaciones y a ti nadie te puede preguntar cómo estás, pero a veces notamos que no estás bien, ¿verdad? Por lo afectivo, etcétera, etcétera. Yo esto lo digo como una experiencia fuerte, que me está doliendo profundamente acompañar toda esta situación, ¿no? Y no podemos no acompañar, pero bueno, es un reclamo a nuestra persona, con la riqueza que tenemos, ponerla a disposición de la misión. Y la misión en la Iglesia hoy es muy hiriente, está llena de heridas, como digo, ¿verdad?
Pero los que me conocéis no soy trágica ni soy pesimista, soy optimista, pero me duelen las cosas. Convive el dolor con el optimismo, el dolor de la realidad, ¿verdad? ¿Seguimos un poquito? Bueno, yo creo que entre mi optimismo que este futuro ya no tiene vuelta, entonces hay que seguir soñando, hay un futuro nuevo, ya eso que decía antes, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, que decía nuestro poeta, pues cualquier tiempo pasado fue mejor y peor, hubo de todo, ¿verdad? Pero yo creo que este pasado ya no vuelve, ya, como dicen los jóvenes, eso ya fue, ya se fue, ya no vuelve. Entonces, ¿qué futuro soñamos? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo nos visualizamos, verdad? Esto es de mi congregación, en la vuestra a lo mejor no, pero tenemos que cerrar casas, presencias. ¿Es el único camino? Yo le digo a mi general, por favor, Graciela, cuando comuniques una carta diciendo vamos a cerrar tal casa, en la página después debes de decir, pero vamos a ir a tal sitio, vamos a ir con otros, ¿no? Porque si no, cerrar, parece que bueno, apaga y vámonos. No, hay que abrir otros caminos, ¿no? Bueno, mantener, hemos puesto ahí un rostro vivo y fecundante, ¿no? Exige abrir otros escenarios, otros, distintos, nuevos, donde hay tanta pobreza, hermanas, tantas llamadas, las fronteras que nos esperan, las fronteras existenciales, las fronteras geográficas, donde hay pobres de miseria, que no tienen comida, que no tienen casa, que no existen, que no están en las estadísticas. ¿Cuánta gente vemos aquí en Roma, ahora ya que es de noche? Si uno sale por el Vaticano, por la Plaza de San Pedro, están todos los bancos con gente que pasa allí la noche. Aún habiendo, como hay dormitorios y duchas y lugares, hay mucha gente pobre en nuestro mundo, muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, insisto, ¿de qué manera vamos? Porque solas no podemos. Creemos otros modos, otros caminos, ¿verdad? Somos protagonistas de esta página que a mí me parece que este momento histórico de iglesia, de mundo, por complejo que sea, apostólicamente y desde Dios es un kairos, es una oportunidad. Y si ahí no nos jugamos y no encontramos sentido, seguramente estamos distraídas, como decía Adolfo Nicolás, ¿no? Adolfo Nicolás, que fue general de los jesuitas, decía, estamos distraídos. ¿Y qué es la distracción? Que nos empeñamos y nos encargamos de cositas pequeñas y las cosas grandes se nos pasan sin enterarnos. Esa es la distracción, ¿verdad? Entonces, bueno, seamos protagonistas con todo lo que supone ser protagonista y escribir una página de la historia de congregación, de iglesia, del mundo, ¿verdad? Y deseamos y esperamos que el futuro sea una vida abonada en la esperanza y confiada en el Dios de la historia. No en nuestras fuerzas, no es eso, no. Nosotros somos como los profetas, no sé hablar, no puedo, pero el Señor dice, pero yo estoy contigo, no te tienes que mirar a ti, me tienes que mirar a mí que te llamo, ¿verdad? Eso creo yo que es lo que enamora nuestro corazón. Vamos avanzando y ya terminamos con la poesía como había prometido. Pues me parecía que tenía algo que ver con lo que dicen algunos poetas, no este de la India, Kipling. Me llegó una vida que no esperaba y elegí cómo vivirla. Elegí los sueños para decorarla, la esperanza para sostenerla, la valentía para afrontarla. Tantas cosas nos llegan que no sabemos, ¿verdad? Pero ¿qué elegimos? No he elegido esto, sino que me ha llegado. ¿Y cómo lo vivo? ¿Cómo lo gestiono, verdad? ¿No? Pues entonces ahí este poeta nos dice eso, ¿no? Sueños, esperanza, valentía. ¿Verdad? Bueno, y de nuestro poeta Machado, ¿qué decir? Él hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora, y ahora es el momento de cumplir las promesas que hicimos, porque mañana es tarde, ahora, ¿no? Que no se nos pase el tiempo, que no se nos pase el kairos, ¿verdad? Y de Mario Benedetti, esta poesía larga, que se llama No te rindas, que la conoceréis, ¿verdad? Pues es una invitación también a esto, a seguir. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Esta es la hora, ¿verdad? Me recuerda mucho lo que Jesús dice cuando se encuentra con las personas, pues siempre da una oportunidad, comienza de nuevo, vete, no quieras pecar más, ponte de pie, puedes caminar en la vida, ¿verdad? Empezar, recomenzar, renovar, pues esto es el sínodo. Ponemos ya la última Arancha, por favor.
Bueno, muchas gracias. Mujeres y hombres guiados por la Ruach, apasionadas por el reino y la humanidad, ojalá. La obra de Dios en su iglesia se llama sinodalidad. Hasta aquí, muchas gracias. Bueno, alguna gente, María Luisa, aplaude desde el sitio donde están. Nos has dado una sesión de cercanía y de optimismo y de creer que la sinodalidad es posible. Y nos has tenido tan metidas en tu charla que solamente hay por ahora una pregunta en el chat. Vamos a ver. Bueno. Emiliano nos dice: el que obedece nunca se equivoca, seguro, lo plantea como una duda. Perdón, que no he entendido lo primero. Dice Emiliano: el que obedece nunca se equivoca, seguro. Y lo demás, pues ahora levantaréis la mano los que queráis participar y os iremos dando la palabra. ¿Tú crees que el que obedece nunca se equivoca? Sí, la equivocación está donde hay humanos, evidentemente, ¿no? Pero si hay una búsqueda sincera por ambas partes, pues tomamos una decisión que nos parece en ese momento la mejor. Perdón, como es el discernimiento. Se discierne una cosa y se toma una decisión, quizá andando el tiempo cambian las circunstancias y haya que volver a discernir, ¿no? Pero están todos los pasos del discernimiento para decir, bueno, por dónde van las emociones, por dónde van los movimientos, ¿verdad? En último término, sabemos que la superiora o la autoridad tendrá la última palabra, pero hasta llegar a la última palabra hay penúltimas palabras, ¿no? O sea, lo que quiero insistir es que nos metamos en proceso, que no lo dejemos pasivamente, sino que me tengo que meter, porque yo he ofrecido mi libertad, he ofrecido, ¿no?, a las mediaciones, pero no puedo perder ni la libertad, ni la conciencia, ni mis movimientos interiores. Tengo que exponerlo, Eso para mí ya es corresponsabilidad, ¿no? Ponte a rezar, mira a ver cómo lo vives, mira a ver cómo lo sientes, ¿no? Y si realmente tienes que decir que no porque lo has visto así, pues se dice que no. Algunas veces tenemos que decir que no. O sea, el no es siempre no y el sí es siempre sí. Depende, ¿no? Porque a veces también decimos, a mí donde me manden, te mandan estás en Madrid, te mandan a Santander y estás todo el día rebotando en Santander. ¿Pero por qué dijiste que sí? Porque tengo que obedecer. Si tengo que obedecer, primero el tengo que ya me parece un mandato, pero si obedezco, asumo la obediencia. No voy protestando, ¿no? Eso también de ser corresponsable del proceso. Pero si tengo que exponer, está aún antes para exponer. Mira que a mí el mar me hace daño, la humedad o lo que sea, tengo que representar, ¿no? Tienes también dos subrayados, uno de Teresa de Jesús que dice: gracias María Luisa por la hondura evangélica de tu sencillez. Y también otro de Aurea Herrero que dice: gracias, muy práctica. Hay que pasar de las palabras a los hechos. Bueno, sí. Pues en ese pasar de las palabras a los hechos a mí me gustaría que incluyeras, cuando has hablado de la corresponsabilidad, bueno, siempre desde hace muchos años en la Iglesia y en las congregaciones hablamos de corresponsabilidad y subsidiariedad, pero has tocado el tema de los envíos, porque en unos envíos, si realmente vivimos la misión compartida y decimos que somos compañeros de misión, también los compañeros de misión pueden decir algo en esos envíos, bien por la gente a la que se quiere enviar a una obra nueva o que no conoce, o bien por la gente que ya está y se la quiere remover, ¿no? Había un jesuita que en una ocasión me decía: es que lo que funciona bien, pues a veces no hay por qué tocarlo, ¿no? Y vuestras provinciales a veces lo quieren tocar todo. Claro. No, iba a decir que en mi congregación pasa, yo hablo de la mía, en la vuestra no sé si pasa o no pasa, ¿no? Pero ha sido buenísimo, creo yo, la inclusión de los laicos en la misión compartida. ¿Por qué? Yo he sido alumna de colegio de jesuitinas en los años 1000 de Valladolid, todo eran hermanas, había 2 profesoras laicas y era una excepción, ¿verdad? Bueno, eso cambió. ¿Qué pasaba cuando estábamos solo las hermanas? Que a lo mejor había una hermana que no era buena pedagoga, que no era no sé qué, y la provincial no la movía y quedaba ahí.
Claro, cuando viene un señor director o una señora directora y le dice a la provincial, esta hermana aquí no sirve, porque no es buena pedagoga. Las cosas cambian, ¿verdad? Entonces nos cuesta entrar a ser uno más en el colegio. No ser la hermana, y por ser la hermana es la dueña. Bueno, perdonad la ironía y la exageración, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces ahora estamos en igualdad. Si tú estás en este colegio, tienes que ser buena profesional, además de buena catequete, además de buena testigo, además de... ¿no? No se te puede permitir a ti porque seas hermana, sino que ya el mundo laical nos ha puesto en la misma línea horizontal. Yo creo que eso es un paso adelante, eso es riquísimo eso, ¿no? ¿Y qué ponemos nosotras? La espiritualidad, que también la viven los laicos, pero lo genuino, el sello genuino que hemos heredado, que se nos ha regalado por vocación, nos ponemos nosotras. Pero eso no invalida que los procesos de discernimiento sean compartidos, porque la misión es compartida. Tenemos que caminar hacia ahí, o vamos caminando despacito. No digo que estemos en cero, ¿eh? No. Pero nos cuesta. Nos cuesta por la historia que traemos. Que es normal, ¿no? Pero miremos al futuro. Pensemos en los niños que tenemos en nuestras manos hoy, los adolescentes. ¿Qué futuro se está intuyendo para ellos? Bueno, No, esto no quiere ser no filosofía. Sí. No, Didi. No, si hay más preguntas, digo. Dice, gracias María Luisa por tu aportación fresca, evangélica y esperanzadora. Así ha sido. Bueno, me alegro. Fresca sí, porque yo soy muy fresca. No tengo problema reconocerlo. Tú has conseguido un grado de libertad en la Iglesia grande, aunque como dices, yo en eso me he sentido muy identificada también, aunque a veces la Iglesia nos duela mucho. Muchísimo. Yo en los años que vine a estudiar aquí tuve verdaderas crisis de fe, me dolía muchísimo, me enfadaba. Y decía, yo creo en Jesús, pero en la Iglesia no. Después, andando el tiempo, y una ya va creciendo y madurando y superando cosas, evidentemente creo que la Iglesia y Jesús es la misma cosa, que no porque Jesús me lleva a la Iglesia y la Iglesia me lleva a Jesús, una cosa. Y segunda cosa, ya no me enfado. Tengo claro que mis energías y mi tiempo y mi humor no va a ser para enfadarse, pero me duele más que cuando me enfadaba. Y lo noto aquí, yo noto en mi hondura de cuerpo de mujer, noto el dolor de la Iglesia, lo noto en las personas, en los acontecimientos. Pero al mismo tiempo, un día, de esos días de sínodo en el café, con Francisco hablando y tal, Francisco, estábamos hablando de la libertad, no sé a propósito de qué, y se queda así como pensando en voz alta y dice, no sé por qué en la vida religiosa no somos libres. Digo, verdaderamente, no sé por qué, porque tenemos la escuela de libertad. Los ejercicios, yo digo, cuando doy ejercicios, bueno, los jesuitas no me oyen, pero a lo mejor no les gusta. Digo, los ejercicios son escuela de libertad y escuela de afectos. Y ahí bebemos, y ahí vivimos. ¿Por qué no somos libres? Es que no soy libre, es que no puedo decir, es que no habla. Pero ¿quién te frena? ¿Quién te impide? A veces hay ruidos y cadenas interiores, ya lo sabemos, claro. Bueno, pues para eso está el acompañamiento, para eso está el examen, para eso está la cantidad de medios que tenemos. Somos unas súper privilegiadas con los medios que tenemos, unas súper privilegiadas, ¿no? Cuando uno en la Amazonía, una Eucaristía al año, una Eucaristía cada 3 años. Y aquí tenemos una súper abundancia, ¿no? Esas son también las desigualdades que llaman la atención, ¿verdad? Esas son las fronteras que llaman, que invitan. Claro. Judith, dile tú la pregunta, que ya te veo en imagen. ¿Quién es? Judith, te quería hacer una pregunta. Judith, adelante, Judith. Yo una de las preguntas que me parece así complejo es en estructuras de autoridad y obediencia jerárquicas, como una congregación nuestra, aunque tenemos capítulos, pero luego el funcionamiento sigue siendo muy jerárquico, ¿no? ¿Cómo reconvertir nuestras estructuras de forma que sean de verdad sinodales, ¿no? Nos pasa lo mismo que la Iglesia. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que hay una cosa importante que es el diálogo, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos en nuestras reuniones comunitarias? ¿No? Si hablamos, nosotros el otro día estábamos hablando del sínodo, inmediatamente aplicación a nuestra realidad. ¿Cómo la vivimos? Tenemos esta forma, tenemos estos modos, estos formatos, pero de verdad
para mí hay una cosa esencial, elemental, que es la información. Información a todo el mundo, a todo el mundo. A ver, no estoy diciendo la confidencialidad y lo que sea secreto personal, no estoy diciendo eso. Pero todo lo que pasa en el cuerpo, congregación, como en la iglesia, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está la no información? ¿Y qué nos ha pasado con los abusos? Que no solo no hemos informado, sino que hemos tapado y seguimos tapando. Eso no nos ayuda. Entonces, toda la información, ¿qué secretos hay? Por lo personal ya se sabe. Informar, porque cuando decimos yo no me enteré, a mí no me llegó, ya empiezo a sentir que no me siento parte, ¿no? Y después todo el reparto, toda la corresponsabilidad, delegar. Es que la general lo puede hacer todo, es que el papa lo puede hacer todo, es que el obispo lo puede hacer todo, no. Pero a veces son luchas de poder. Si yo suelto esto, pierdo poder. Hoy la información es poder. Ya lo sabemos, están los medios de comunicación peleando, ¿verdad? La información es poder. Pero yo, ¿por qué no voy a hacer que todas las personas de mi congregación son personas adultas, incluidas las que acaban de entrar, porque ya la gente hoy entra adulta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no voy a informar? Y el informar nos hace más familia, nos hace más participar, y el participar nos compromete más. Es que son círculos concéntricos que se van, ¿no? Y una persona que se le delega una cosa, lo asume con total autoridad, como los laicos también, los laicos cuando delegamos lo asume con total responsabilidad. Y sientes que eres parte de tu familia y que afectiva y efectivamente te estás jugando por algo que es tuyo, que no es esto, ya resolverá la general con su consejo, que no, que yo soy parte, me toca a mí también, ¿no? Hay que hacer el ejercicio de dialogar y aplicarlo a cada situación, a lo local, a lo provincial, a lo general. ¿Cuál es qué es el temor o qué nos impide repartir así, ¿no? Que nos hace más familia, que nos hace... Sí, en el futuro yo no lo conoceré porque ya tengo muchos años, pero ¿se creen que vamos a permanecer cada congregación sola y separada? Tendremos que empezar a juntarnos, a sumarnos, a fusionarnos. Yo cuando digo, por ejemplo, a los colegios, insisto en mi congregación, están peleándose por alumnos y no hay natalidad. ¿Qué hacemos? Se están peleando este colegio de aquí con el que está al lado y no hay niños y no se nos ocurre sumarnos y decir, pongamos aquí la primaria, allí la secundaria, allí lo otro. No se nos ocurre, cada uno estamos en nuestro gueto. Es así como increíble, ¿no? Que no se nos abran los horizontes para crear otras fórmulas. Que la misión exige hoy, que no hay niños, en algunas zonas no hay. Pues educamos a familias sin niños, a padres sin hijos. Campo apostólico no nos va a faltar, pero tenemos que abrir horizontes. Si no, nos asfixiamos en el propio oxígeno, ¿no? Carmen, la chica también te quiere hacer una pregunta. Carmen, hazla tú directamente. Adelante. Bueno, yo era un comentario sobre la libertad. Muy bien, lo que quieras. Pues eso, que son los miedos los que no nos dejan ser nosotras mismas y lanzarnos y seguimos a un Jesús que se la jugó. Ay, claro. Ahí atadas y ahí muy seguritas. Y ahí no vamos a ningún sitio. Claro. Tenemos miedo todavía. El libro aquel antiguo de Freud es famoso, todavía es actual, ¿no? El miedo a la libertad. El miedo a la libertad, tenemos miedo. ¿Y qué tenemos que perder cuando tenemos tanto miedo a la libertad? Pongamos en una balanza. ¿Qué tengo que perder si soy libre? ¿Qué? Que me juzguen, que me critiquen, la imagen. ¿Cuál es el miedo que nos funciona? Hay que poner nombre a los miedos, no ahora, ¿eh? Cada una ponga nombre a sus miedos, identifíquelos y vea cómo los gestiona. Porque los miedos son paralizantes. Son paralizantes. ¿Qué tenemos que perder, hermanas? ¿Qué tenemos que perder? Tenemos mucho que ganar con la libertad, ¿verdad? Curín te quiere hacer una pregunta también. Dale, Curín. Haití, a la vista. Venga. Bueno, me ha resultado muy interesante cuando en la primera parte has ido comentando la historia de los sínodos y la participación que han tenido las mujeres y los laicos, ¿no? En el de jóvenes comentabas 12 mujeres, sin voto, por supuesto, ¿no?
y que ahí fue el gran cambio, ¿no? Y que los superiores generales varones podían empezar, o sea, con la nota esta que hizo Francisco, podían votar, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, gracias a Dios en la Amazonía pues ha mejorado un poco la cosa, pero bueno, pues es triste, ¿no? El momento en el que todavía estamos a nivel de iglesia en la incorporación de los laicos, las laicas y mujeres consagradas, ¿no? Yo me pregunto, claro, ¿cómo podemos hablar finalmente de sinodalidad en una iglesia en la que la voz y el voto está reservado a los varones exclusivamente? ¿Cómo resuena esto ahora mismo en Roma? Si esto se está poniendo encima de la mesa, me consta que en Francisco sí, pero si el ambiente entre los cardenales, los obispos, la gente que trabaja en el Vaticano, bueno, ese es un tema, ¿no? Si se percibe allí también la urgencia de cambios radicales, vamos a decir, porque la iglesia ya como que vamos muy tarde. Muy tarde, hemos perdido muchos trenes ya, sí. Entonces, si esa urgencia la percibís ahí en Roma, y luego, en concreto en este sínodo, ¿qué porcentaje de laicos, de mujeres hay? Si nos puedes dar también los datos. No, ni idea. A ver, yo te puedo hablar del mundo que estamos trabajando. Hay un equipo de secretaría, cuyo secretario es un cardenal, Mario, y después Natalie, vicesecretaria, y Luis Marín, vicesecretario, ¿no? Y ese equipo está ampliado con las comisiones. Y las 4 comisiones, no sería 150% literal, pero hay gran proporción, o sea, gran nivelación entre varones y mujeres, ¿sí? En las 4 comisiones. Eso por una parte. Cuando hemos empezado el sínodo, en los primeros días de octubre, tuvimos 2 días de grupos sinodales, y éramos todos los participantes en el sínodo. Y se hicieron grupos de 20 personas. Yo estuve moderando 2 días un grupo de lengua española. Y en eso, claro, había gente todavía, laicos, religiosas, religiosos, obispos, cardenales, arzobispos. El presidente, elección presidente del grupo, era un cardenal. ¿Qué percibimos allí en el grupo de 20 de diversos lugares y de diversos? Pues que había resistencias al tema de la mujer, al tema del sínodo, claro que había resistencias. Pero yo que estaba moderando dije, esto es un grupo sinodal, vamos a hacer sesión de escucha, todos vamos a intervenir. Algún cardenal no se sometía a esta regla elemental y hablaba cuando no le tocaba. Y yo decía, perdón, no puedes hablar, no te toca. Eso sí, yo quité todos los títulos, de eminencia, excelentísimo, yo, Juan, Pedro, María, Josefa, o sea, por nombre. Perdona, no puedes hablar, espera tu turno, ¿no? Así, o sea, este nivel. Y después cuando hablaba, había posiciones de resistencia, de rechazo. Yo salí diciendo con una compañera mía, con Cristina Hinojes, que la escucharemos la semana que viene. Cristina, nos toca acogida compasiva, porque aquí, en estas personas, mucho cambio no se va a dar. Ahora, ¿con quién? En liderazgo decimos mucho. ¿Con cuánta masa crítica contamos para el cambio? ¿Con cuántos laicos y laicas y religiosas quieren sumarse a esto? A lo mejor no es cuestión de proporción de número, sino igual que nosotros. Somos pocas, pero ¿cómo estamos? En un país, en el País Vasco, en un pueblo que tenemos casa, el otro día me decía una compañera mía, el párroco no ha dicho nada del sínodo, no ha movido un dedo, pero los laicos han creado 5 grupos de laicos y nos estamos reuniendo. Dije, ole, eso es. No hay que pedir permiso y sobre todo si no tomas la iniciativa, deja que lo tomen los laicos, porque ya está bien de también los laicos en segunda instancia, ¿no? Siempre obedeciendo, siempre, ¿no? Y ahí vienen también laicos clericalizados, ¿no? Lo que el párroco diga, lo que... Entonces, en lo que yo trabajo con la gente, Curín, hay deseo y urgencia. Y lo decimos a toda hora, por si se nos olvida, ¿sabes? Hay deseo y es urgente, porque ya vamos tarde, como has dicho, ¿no? Pero bueno, los imponderables son los imponderables. Yo he hablado de sínodo con obispos y cardenales y digo, este no puede cambiar. Y mira que yo soy creyente en los cambios de las personas. Pero se ha hecho la estructura tan incorporada, tan como un segundo yo, que no es posible, ¿te das cuenta? Entonces vuelvo a lo mismo. Hay muchos obispos de 50 años, nombrados por Francisco, de la Amazonía, de no sé dónde, que respiramos y respiran otro aire. Bueno, eso es lo que hay que empujar. Entonces, mi teoría, lamentarnos por lo que no podemos hacer,
nos morimos. Agarrar y echar adelante. Y si te abren una rendija, entrar por ella. Y si te abren la puerta, entrar por ella. Esa es mi teoría. Porque ahí vamos sumando y encontramos mucha gente que se va sumando. El otro día tuve un encuentro con 50 jóvenes de Madrid, de la diócesis. ¿Quiénes eran? Y había seminaristas. ¿Quiénes eran los más reticentes a los cambios? Los seminaristas. Jóvenes. En cambio, las chicas y los chicos, bueno, María Luisa, que se ha abierto un montón de melones, que vamos a por ellos. Así hablaban, ¿no? Y los seminaristas, que has dicho que los sacramentos, que has dicho esto, con la doctrina, con el catecismo, perdona, está el Evangelio, no me hables de catecismo, o sea, ¿te das cuenta? Y gente joven, que eso es lo que me admira, ¿no? Entonces digo, bueno, pues tenemos que caminar juntos, porque para eso estamos en sinodalidad, pero que no nos frenen, ¿sabes? Ahí está el asunto, ¿eh? Que caminemos adelante. La última pregunta la tiene Belén. Venga. Belén, y luego recordaremos, por si se me olvida, que el miércoles nos vemos con Cristina Hinojés. Sí. Yo voy a conectar también. Lo recordamos, pero esto que tú dices nos da mucho impulso a los que somos más acríticas. Gracias. A ver, Belén y Germán. A ver, ¿dónde está Belén? Que no te veo. Belén. Belén Burgos, ahí está. ¿La ves tú ya? ¿Belén? Sí, yo la veo, pero tiene el micrófono cerrado. Te leo su pregunta mientras ella abre el micrófono. Bueno. Escrito: ¿se puede perder la propia vocación? Con dos admiraciones, dejar de ser fiel a aquello que sientes realmente, pero nos encantaría escucharte, Belén, si es que puedes abrir el micrófono. Sí, Belén, abre el micrófono, porfa. Belén. Oye, Belén. Yo creo que o no está bien su internet o algo. Ya había conexión, creo. Y la última pregunta ya es la de Rocío Ruiz, que te la hará personalmente porque creo que está ahí. ¿Eh? Bueno, es una resonancia, más que nada. Vemos muy bien el techo. No sé si puedo hablar ahora, no sé si se oye. Sí, venga. Muy bien. Hay un ruido, sí. Apago yo el mío. ¿Quién iba a hablar, Belén? No sé si ahora sí se oye. Sí. ¿Sí? Bueno, a lo mejor es una tontería, ¿eh? Y a lo mejor es simplemente un sentimiento. Ninguna tontería, todo pero vale. Cuando antes se hablaba de los miedos y se decía, ¿no?, que no sabemos a qué tenemos miedo, que... bueno, yo siento que a veces el miedo es eso, que tú tienes unos sentimientos y tienes una vocación, tienes un recorrido, tienes una historia personal y chocas mucho, ¿no? Y no es tan sencillo no tener miedo, ¿no? Ya. A veces, y yo expresaba ahí en ese chat, ¿no?, lo que pierdes es tu propia vocación. Quiero decir que... bueno, no lo sé. A ver, yo así creo... tal cual lo siento, ¿no? Aquí tienes miedo. Hombre, es que la vocación es algo muy grande, ¿no? Claro. Y lo que tú sientes por dentro, las ganas de crecer, eso que estamos diciendo, ¿no? Esa necesidad de tus deseos, de que te entiendan, de lo que tú ves clarísimo y nadie ve, ¿no? Pues eso es un choque, bueno, pues como una ave espino frente a un tráiler, ¿no? Claro. Y una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y uno a veces pierde las ganas, ¿no? Y a veces pierde la ilusión, y de hecho una gran preocupación para mí es que mucha gente joven, pues desgraciadamente se baja, ¿no? Entonces, ¿a qué tenés miedo? A perder tu vocación, no, a perder lo que sientes realmente por dentro, ¿no? A no tener tantas ganas ya de luchar y tanta ilusión, ¿no? Y bueno. No, tienes razón. Yo creo que hoy... ¡Ay, no te oigo! No. ¿Se me hace el micrófono o qué? Yo. Se te escucha bien, María Luisa. Sí. No, que decía que, lo que decía antes, yo creo que el Señor sigue llamando hoy a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. No tengo tan claro que tengamos que tener los mismos formatos para recibir a la gente que viene. Porque viene con otros parámetros, con otras historias, con otras situaciones, y quizás nosotras queremos seguir como estábamos. Y no hay manera, entonces, no hay... lo que es tan elemental en comunicación, no hay sintonía entre el receptor y el emisor. No, es que tú no tienes más adulta, ha tenido más experiencia de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo acogemos? Porque la vocación yo creo que es, tú llegas, a ver,
llegas con tu llegas con tu lienzo de vida, ¿verdad? Y te dicen, este es el marco en que tienes que meter tu lienzo. Y dices, pues que mi lienzo no cabe ahí. Más bien, yo voy a adaptar el marco a mi lienzo, no mi lienzo al marco, porque entonces nos hacemos todas iguales. Esta es la situación que tengo yo, esta es la llamada del Señor, que debe ser discernida, confrontada. Por eso insisto, ¿cómo hacemos el examen? ¿Cómo somos acompañadas? ¿Podemos hablar de todo lo que nos pasa con los acompañamientos o no? ¿Podemos o no podemos? Porque entonces, ¿con quién lo hablo? O no lo hablo, y los procesos afectivos, cuando no hemos hablado, viene con el final. Pero ¿dónde empezó esta película? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a estar yo dentro de mí viviendo cosas que no puedo confrontar, que no puedo hablar, que no encuentran cauce? ¿Será que el Señor me quiere aquí? Claro que te preguntas, claro que te preguntas. Pero si entramos en el pluralismo, si entramos en decir, en este carisma no cabe toda personalidad, no cabe todo carácter, no cabe toda cultura, no cabe todo... Entonces, nuestras fundadoras, ¿qué han hecho a lo largo de los siglos y de los tiempos que han abierto para que entre todo el mundo, ¿no? Es un desafío, no digo que el desafío a mí me empuja, no es ni fácil ni difícil. Es apasionante, es desafiante. Pero yo creo que todo menos guardarme y los procesos afectivos guardados luego explotan, ya lo sabemos. Entonces, ¿con qué tenemos como interlocutor? ¿Quién está al frente de que a mí me dé cauce y me diga, a ver, yo no puedo ser hija de Jesús si no soy María Luisa, una cosa obvia. Entonces, si no soy mujer, no puedo ser nada, no puedo ser religiosa, no puedo, o sea, no cambiemos el orden, ¿eh? No pongamos un sombrero y quién está debajo de ese sombrero, quién es el sujeto, que tanto hablamos en ignaciano del sujeto, ¿no? Y el sujeto es original y único, irrepetible. Entonces, gracias por todo tu ánimo. Ya, pues estoy comiendo mucho tiempo, mucha paciencia. No. Es que ya hay muchas resonancias escritas que agradecen pues tu palabra, tu ánimo, aunque sea difícil la tarea en los tiempos, o mil gracias como siempre. Te dicen también por compartir tus voces, tu... Pues nada, yo lo de la rendija sí, porque siempre lo decía. En una rendija entro. Alguien que dice también me ha encantado abriendo puertas, pero no soy tan optimista como tú. Bueno, me encanta lo de si se abre una rendija, hay que entrar con ella. Bueno, ¿cómo agradecerte, María Luisa, el tiempo que nos has dedicado antes, ahora y sobre todo... No, por favor, encantada. Sobre todo el ánimo que nos das para decir, aunque aquí estemos un tanto por ciento elevado de mujeres, que ánimo, adelante. Nada, cuando queráis ya sabéis que estoy dedicada al tema. Este año tengo un plus en mi nómina que es el sínodo, sé que tranquila. y el miércoles para... Sí, me voy a conectar, si somos muy amigas con Cristina. Por eso, como sois, veremos a las 7:30, conectaremos con Cristina Hinojes, que nos hablará otra vez un poco más fuerte de mujeres en la Iglesia, desafío de la sinodalidad. Ella es laica, os lo digo a todos los que sois laicos, y no lo conocéis, y también ha sido valiente, ¿verdad?, en el inicio del sínodo, ¿no? Está bien. Muchas gracias, ¿eh? A ti. Un abrazo. A ti. Y cuando vengáis por Roma, avisad, por favor, ¿eh? Sí, sin duda. Las que vayan te avisarán, ¿eh?